Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 15. 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 15. Este es un mensaje que ya en una oportunidad yo traje aquí a la iglesia, pero por experiencia propia le digo esto: nunca predico igual las dos veces. Si predico un mensaje 5 veces, las 5 veces es diferente. ¿Porque tengo capacidades para eso? No, porque Dios lo hace así. Dios tiene poder para eso. Amén. Si ya se ubicó, me dice amén. 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 15. Si usted no encuentra 2 de Corintios, búsquelo después de Éxodo, antes del libro de los Salmos. Ahí está 2 de Corintios. Después de Éxodo, antes del libro de los Salmos. Ok, leo entonces en el nombre de Jesús. Hermanos, queremos que conozcáis la gracia que Dios les ha concedido a las iglesias de Macedonia. Queremos que sepáis que hasta cuando estaban pasando una severa prueba en su fe, oprimidas por toda clase de cosas, su alegría desbordante y su extrema pobreza, que llegaba al colmo de la indigencia, se combinaron para desbordarse en la riqueza de su generosidad. Porque yo soy testigo de que dieron según sus posibilidades, sí, pero mucho más que eso, con toda espontaneidad, pidiéndonos por favor e insistiéndonos para que les concediéramos el privilegio de tomar parte en este servicio programado para la ayuda del pueblo dedicado a Dios. No se limitaron a ofrendar como esperábamos, sino que, en primer lugar, por la voluntad de Dios, se entregaron primeramente al Señor y a nosotros. Estábamos tan impresionados con su actitud que invitamos a Tito, pues fue él quien empezó la obra en vuestro caso, a que pilotara este acto de generosidad. Pero de la misma forma que excedéis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento y en toda responsabilidad, y en el amor que salió de vosotros para venir a reposar en nosotros, ahora os exhorto a que también os excedáis en este acto de generosidad. Esto que os digo no es una orden, consagración de otros para poner a prueba lo genuino de vuestro amor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sabéis que fue por vuestro bien por lo que, cuando era rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Según mi parecer, soy yo el que os estoy dando ahora. Esto es para vuestro bien, vosotros, que desde por lo menos el año pasado fuisteis los primeros no solo en hacerlo, sino también en desear hacerlo. Así es que, acabad ahora la obra, para que vuestra buena disposición de organizar este proyecto se empareje con la manera en que lo llevéis a cabo según vuestros medios. Porque si ya existe la voluntad de contribuir para que llegue a ser algo totalmente aceptable, se invita a cada uno a aportar en la medida de sus posibilidades y no más allá de ellas. No se os llama a dar para que otros lo tengan fácil cuando vosotros estáis en angostura. Pero ya se nivelarán las cosas. En la situación actual, vuestra abundancia se puede usar para aliviar lo que a ellos les falta. Y en otra ocasión será la abundancia de ellos la que se use para aliviar vuestras carencias, para que las cosas se nivelen. Como está escrito: el que recogió todo lo que pudo, no tuvo de más, y el que no recogió más que un poco, no tuvo de menos. Hermanos, el mensaje de esta mañana lo he titulado Más allá de sus fuerzas.
Oremos, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias por tu palabra, porque es rica, tu palabra porque es luz en nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestro entendimiento para poner por obra lo que hoy nos vas a enseñar, y así con nuestra conducta transformada y moldeada por tu palabra, podamos ser de testimonio a todos aquellos que necesitan conocerte, para practicar tu palabra, primero en nuestro hogar con nuestra familia, segundo en nuestra iglesia con nuestros hermanos, y tercero en nuestro trabajo o en nuestros estudios o donde quiera que estemos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, hermanos, está dirigiendo una carta a la iglesia de Corintios. Pablo les está diciendo que ellos abundan en los dones espirituales. Todos los dones del Espíritu Santo se manifestaban en esta iglesia. Así que podíamos decir que la iglesia de Corintios era una iglesia realmente bendecida, en donde todos los dones se pueden ver, en donde todos los dones son obvios. Sabemos que el cuerpo puede funcionar bien, porque para eso el Espíritu Santo imparte los dones. Dice la Biblia que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que tenemos una iglesia ejemplar en los dones espirituales. Sin embargo, acá en el capítulo número 8, en la versión que acabo de leer, que utiliza el comentarista William Barclay, Pablo les está diciendo a ellos que así como ellos abundan en los dones espirituales, deberían también abundar en lo que respecta a diezmo y a ofrenda. Y lo más interesante de este capítulo es que Pablo pone, por ejemplo, a las iglesias de Macedonia, y permítame por favor hablarle de la condición económica en la que estas iglesias estaban viviendo. En Macedonia habían muchas minas de oro. Cuando el Imperio Romano se impuso, inmediatamente enviaron tropas a ese lugar para sitiarla y comenzaron a saquearla. Y vaciaron las minas de oro que había en ese lugar. Algunas ciudades que se mencionan en la Biblia que pertenecen a Babilonia son Filipos, Tesalónica y Berea. En cada una de esas ciudades habían varias iglesias que fueron constituidas por el apóstol Pablo. Las personas que se encontraban en Macedonia, a causa de esa invasión, a causa del saqueo, se encontraban para este momento en una extrema pobreza. Y era tanto que la versión que utiliza William Barclay, en lugar de tomar la frase que usa Reina Valera, extrema pobreza, William Barclay utiliza la frase indigencia. Habían llegado al colmo de la indigencia. ¿Usted sabe lo que significa estar en el colmo de la indigencia? Es no tener nada. No tienes un techo donde dormir, ni siquiera tienes ropa para cambiarte, estás en la calle, no tienes un centavo en el bolsillo, no tienes nada. La Biblia nos dice en el capítulo 8 que las iglesias de Macedonia se estaban literalmente muriendo de hambre. Esa era la situación en la que ellos estaban. Era una iglesia que estaba siendo perseguida desde el principio y estaba pasando por grande prueba de tribulación. Pero la fe de ellos en ese momento estaba también siendo probada. Muchos de nosotros nos quejamos cuando tenemos pequeños problemas. Quizás la iglesia de Corintios, siendo una iglesia relativamente rica, porque cuando Pablo predica en Corintios, algunos eruditos enseñan que Pablo se ganó aproximadamente 60,000 personas en Corintios, de modo que esta iglesia era una iglesia que tenía muchísima membresía. Y los miembros que allí estaban
eran personas que tenían poder adquisitivo, ya que Corintios era una metrópolis y las personas que convergían en ese lugar se dedicaban al comercio. Y el comercio para ese entonces era lo que más daba dinero. Todas estas personas de distintas nacionalidades llegaban a Corintios. Pablo les predicaba, ellos se convertían y así se formó aquella iglesia. Entonces Pablo, para enseñarle a esta iglesia a diezmar y a ofrendar, pone como ejemplo una iglesia en contraste, porque era una iglesia pobre, una iglesia indigente. Es tanto así que pensando Pablo en la persecución de ellos, cuando él se fue a Macedonia a visitar las iglesias de Tesalónica, de Berea y de Filipos, él llega a ese lugar y pensó que iba a encontrar gente quejándose, con muy poca fe, pero se sorprendió, porque Pablo nos dice en el versículo número 2, yo quiero que usted lea allí en su Biblia, aunque no sea la misma traducción que yo estoy usando, mantenga su Biblia abierta y lea allí, por favor. Pablo dice: queremos que sepáis que hasta cuando estaban pasando una severa prueba en su fe, oprimidas por toda clase de cosas, su alegría desbordante, dice Pablo, su alegría desbordante y su extrema pobreza que llegaba al colmo de la indigencia, se combinaron. Fíjese lo que está diciendo Pablo aquí. Llegó a Macedonia pensando que iba a encontrar gente deprimida, gente angustiada, gente que estaba quejándose y muy débil en su fe. Pablo se sorprende, escuche, el apóstol Pablo se sorprende, porque cuando llega a este lugar se encuentra con una iglesia que está llena de gozo, y una iglesia que daba gracias a Dios. Escuche, en medio de la indigencia, en medio de la pobreza, en medio de tanta necesidad, Pablo llega y consigue una iglesia gozosa, y dice que el colmo de la indigencia y el gozo de estas personas se combinaron para desbordarse, dice en el versículo 2, pero para desbordarse ¿en qué? En la generosidad. ¿Y qué es generosidad? Generosidad es cuando yo estoy dispuesto a darle a otra persona, o estoy dispuesto a darme yo mismo a otra persona. ¡Qué iglesia tan ejemplar! ¡Qué sabiduría de Pablo enseñando a una iglesia rica, usando a una iglesia pobre! Me sorprendí, hermanos, decía Pablo, al ver el gozo de ellos y cómo se combinó ese gozo con las necesidades para sembrar, para darnos en generosidad. Eran generosos en medio de su pobreza. Generalmente nosotros hoy somos egoístas porque tenemos la costumbre de pensar siempre en nuestras necesidades y permitimos que nuestras necesidades nos roben el gozo. Tenemos fe cuando nuestras necesidades están cubiertas. Si tienes tu nevera en casa full, entonces andas gozoso. Vienes a la iglesia y levantas tus manos y adoras a Dios. Pero cuando la nevera está vacía, entonces andas agobiado y se te olvida que tu Dios no es la nevera, sino uno que es eterno, que te ama y que está dispuesto a sostenerte aún en los momentos más críticos. ¿Por qué Pablo encuentra una iglesia alegre en medio de tanta pobreza? ¿Cómo se explica dentro de la lógica humana? ¿Cómo se puede explicar que una gran cantidad de personas en distintas ciudades, porque Pablo no está hablando de una sola iglesia, él está hablando de Tesalónica, está hablando de Filipos, está hablando de Berea, habían varias congregaciones en esos lugares, y él, como buen misionero, fue a cada una de esas iglesias y las visitó y vio algo en común: indigencia, pero también gozo y una fe profunda. Increíble esto, increíble.
Ese aplauso está muy flojo. Si quiere aplaudir al Señor, hágalo con fuerza. Así que Pablo toma entonces el ejemplo de estas personas y comienza a dárselos a ellos allá, a los corintios. Me encontré iglesias pobres que se estaban muriendo de hambre. Pablo pudo haber dicho, si Pablo hubiese sido un venezolano nacido aquí en la ciudad de Maracaibo, quizás hubiese dicho, encontré una gran cantidad de hermanos en Macedonia que estaban muertos de hambre. Y aún así, daban gracias a Dios y se alegraban en su corazón. Ese es el que verdaderamente cree en el Señor. Aquel que no se deja llevar por la circunstancia, sino que se deja llevar es por Cristo. Aquel que tiene su mirada puesta en el Señor en todo momento. Que sabe que el Señor es fiel y que no lo va a dejar. La persona que se atribula en medio de los problemas y pierde la paz y pierde el gozo, no ha creído en el Señor. Porque el que verdaderamente cree, tiene su mirada siempre puesta en Él. No en las circunstancias. Tu paz, tu gozo no debe depender del dinero. No debe depender de eso. Porque cada vez que tu bolsillo esté vacío, entonces vas a andar amargado. Vas a perder el sueño. Pero si sabes que el proveedor de tu casa es Dios, en las circunstancias más difíciles de tu vida, le vas a dar gracias y lo vas a alabar. Y de seguro, Él te va a proveer, porque es fiel. Y es tu Dios. Tú no dependes de la empresa donde estás. No dependes de eso. No dependes del salario que tienes. No dependes de eso. Si estás dependiendo de eso es porque tu fe es muy pobre. Es porque realmente ni siquiera tienes fe. Pero si dependes de Dios, déjeme decirte entonces que eres un vencedor. Eres un triunfador. Tropezarás, pero te levantarás de nuevo. Amén. Así que Pablo vio ciertas características en ellos entonces. Era una iglesia perseguida, aparte de la pobreza, también perseguida. O sea, no bastó el hambre, no bastó la indigencia. También tenían que esconderse porque no se permitía predicar el evangelio en ese lugar. Ellos podían decir, Señor, ¿qué está pasando? Si te estamos buscando y te estamos sirviendo, ¿por qué no nos prosperas? Ese es el evangelio que se está predicando hoy día en las congregaciones. Que Dios te llamó para prosperarte y todo lo que se habla hoy en las iglesias es solamente de abundancia y de mucho dinero. Si tú crees en Dios, tienes que andar con mucho dinero en tu bolsillo porque Dios te llamó a tener mucho dinero. ¿Quién dijo eso? Eso no está en la Biblia. No está. Dios no es un Dios que está contigo en las riquezas, también en la pobreza. También allí. Tener dinero no es malo. No salga diciendo de que el pastor dijo que tener dinero es malo. Imagínese. Y nos vamos a volver monjes y nos vamos a encerrar por allí en el desierto. No estoy hablando de eso. El dinero es bueno porque puedes comprar de todo. Y puedes darte el gusto que tú quieras. Pero malo es cuando quito la mirada de Dios y la pongo en el dinero. Malo es cuando endioso el dinero. Cuando comienzo a ver el dinero como un fin y no como un medio. El dinero solo es un medio. No es un fin en sí mismo. Dios debe ser tu principal sustentador. Dios debe ser la fuerza que te sostiene y que te saca adelante. Debe ser el Señor y no el dinero. Si pones tu mirada en el Señor, entonces Él va a hacer de tu vida algo bueno. Amén. Yo conozco mucha gente que sé cuando tienen dinero y sé cuando no tienen. Porque cuando tienen, están con el pecho afuera. ¿Cómo está? Se sienten seguros de sí mismos, porque hay dinero en la cartera. Pero cuando no hay dinero, pobrecito yo, andan lamentándose y me doy cuenta. Y enseguida pienso, no tiene dinero. Se siente inseguro, no quiere ni hablar, anda por allí todo arrinconado, acongojado. Tiene su fe puesta en lo material y no en lo espiritual. Y Dios puede darte mucho más si solamente confiaras plenamente en Él.
Sí que tenemos esa iglesia allá en Macedonia. Eran perseguidos, eran pobres, pero Pablo dice, estaban muy gozosos, lo dice Pablo. Ahora fíjese bien, en el versículo número 3, mire lo que dice el apóstol Pablo, agregando a la generosidad de estos hermanos. Porque yo soy testigo de que dieron según sus posibilidades, versículo 3. Sí, pero mucho más que eso, con toda espontaneidad. Ellos, la iglesia de Tesalónica, le dieron una ofrenda a Pablo. Cuando Pablo llegó, lo esperaron, Tesalónica, Berea, Filipos. Y la Biblia no menciona algunas otras ciudades, pero de seguro las había. Otras ciudades que Pablo visitó y se encontró con lo mismo. Ellos recogieron ofrendas. La pregunta es algo, escuche, estaban en la indigencia, significa que no tenían nada. No tenían dinero, no tenían para comer. ¿De dónde sacaron para darle a Pablo? Tuvieron que esforzarse. Aquello fue una ofrenda sacrificada, difícil de dar. Porque si tú estás pasando necesidad, ¿cómo vas a olvidarte de tu necesidad para dársela a otra persona? Tienes quizás 50 bolívares en el bolsillo y lo necesitas hoy para comer. Pero ves a otra persona que está pasando necesidad y sacas esos 50 y se los das. Eso es lo que la Biblia llama ofrenda sacrificada. Solamente una persona que tiene fe lo puede hacer. Se necesita creer firmemente en Dios para hacerlo. Dios te puede proveer. Dios lo puede hacer. Una hermana se me acercó una vez y me dijo, pastor, yo estaba en mi casa y solamente tenía un cuarto de harina pan, de paquete de harina pan en mi casa. Un cuarto, muy poco realmente, para hacer la cena. Y un niño llegó al portón de mi casa y comenzó a llamar. El niño comenzó a llorar y me dijo, señora, estoy con mi mamá en casa, ella está enferma y no tenemos nada que comer. Y el niño lloraba y ella tenía solamente un poquito de harina. Un poquito. Y la hermana me pregunta, pastor, ¿qué cree usted que yo debía haber hecho? Todavía no me dijo qué hizo. Me hizo esa pregunta. Y yo le respondí con otra pregunta, hermana, ¿qué le dictó a su corazón? Pastor, quiero que me responda, usted no me salga con otra pregunta, me dijo. Yo le dije, hermana, sucede que su corazón va a dictar conforme a la fe que usted tiene en el Señor. Conforme a la fe que usted tiene en el Señor. ¿Qué hizo usted, hermana? ¿Qué le dictó a su corazón? Pastor, con el dolor de mi alma agarré la harina y se la di al niño. Y el niño se alegró y se fue, pero me quedé sin nada en la casa. Pero resulta que después llegó mi hermana y nos trajo para comer y comimos mucho mejor que con la harina que teníamos en el hogar. Pero escucha lo que te voy a decir. Yo le dije a la hermana, ¿sabe qué estaba pasando allí? Que Dios estaba probando tu fe en Él. Dios te puso el paquete de harina, el cuarto de paquete de harina, te lo puso de un lado y Él se paró del otro. Y le dijo a usted, escoge, ¿en quién vas a creer? ¿En qué vas a poner tu fe y tu seguridad? ¿En un cuarto de paquete de harina? Y usted escogió bien. Usted escogió a Dios. Y si usted escoge a Dios, usted entonces ha triunfado. Y va a superar cualquier crisis. Cualquier crisis. Pero se necesita creer. Porque si tú no crees en Él, no puedes practicar estas cosas de las que Pablo está hablando aquí. Pablo dice que Él es testigo de lo que está viendo. Hermanos, esto era un milagro. Ver gente que estaban en la extrema pobreza, en la indigencia, muriéndose de hambre, literalmente muriéndose de hambre. Un comentarista que leí decía que el aspecto de estas personas debía ser crítico. Caras jaladas, huesudas. Y dice él, de seguro algunos estaban ya completamente deshidratados. Y de seguro muchos estaban tirados en la calle, ya muriendo. Y en esa situación,
Ellos presentaron una ofrenda a Pablo cuando lo vieron llegar. Le estoy diciendo lo que la Biblia enseña. Segunda de Corintios capítulo 8. Esa es la historia que Pablo está contando. Porque yo soy testigo de que dieron según sus posibilidades. Sí, dice Pablo. Pero mucho más que eso. Mucho más que eso, con toda espontaneidad, con alegría de corazón, quiere decir Pablo. Fíjense, estaban siendo perseguidos, eran extremadamente pobres, pero estaban gozosos también, y con alegría de corazón diezmaron. Para ellos diezmar u ofrendar a los santos, en este caso Pablo, que era un misionero, darle a él dinero para que siguiera predicando el evangelio en otros lugares, para ellos era alegría, para ellos no era una carga. Cuando nosotros en la iglesia ofrendamos o diezmamos, eso no debe ser una carga. Si para ti diezmar y ofrendar es una carga, te voy a decir algo, no ofrendes, hermano, no diezmes. Pero al mismo tiempo estarás incurriendo en pecado y estarás cayendo en maldición. Porque la Biblia dice en Malaquías 3:10, maldito eres con maldición si robas a Dios en diezmos y ofrendas. Lo enseña la Biblia claramente. Hay quienes invalidan el diezmo, eso era del Antiguo Testamento, totalmente equivocado. Quien piensa así ha hecho una mala exégesis bíblica. Muchas leyes fueron abolidas, pero no el diezmo. Nunca fue abolido el diezmo. Se mantiene vigente hoy y a través de él Dios prueba tu fe. A través de él. Así que tenemos una iglesia entonces que se alegraban de ayudar a Pablo. Pero preste atención, hermanos, porque esto acá se sigue poniendo muy bueno. Mire cómo dice el versículo 4. Lea allí en su Biblia también. Dice aquí, pidiéndonos por favor, dice Pablo, pidiéndonos por favor e insistiéndonos para que les concediéramos el privilegio de tomar parte en este servicio programado para la ayuda del pueblo dedicado a Dios. Miren lo que está pasando. Cuando Pablo llega a Macedonia y visita y se da cuenta de la crisis económica que estaban enfrentando las iglesias de aquella ciudad, él se negó a recibir la ofrenda. Se negó. Pablo diría, agarren esa ofrenda para ustedes y cómprense algo y coman, diría Pablo. No se preocupen por mí. Entonces tuvo que haber sido así. Y ellos le dijeron, no, Pablo, por favor tómala. No, volvió a decir Pablo, eso es lo que dice el texto. Pidiéndonos por favor e insistiéndonos. Usted insiste es cuando la persona dice no. Cuando la persona dice no, usted invita a alguien a comer, te invito a comer. Ay, no, hermana, no se moleste. Por favor, te invito, hermana, me da pena con usted. No tenga pena, vamos a la casa. Eso se llama insistir. Insiste porque la otra persona está diciendo que no. Así que eso es lo que estamos viendo nosotros ahí en Macedonia, en aquellas iglesias. Pablo recibe la ofrenda. No, hermanos, no se preocupen, déjenla para ustedes. No, Pablo, recíbela. No, hermanos, por favor, ustedes la necesitan más que yo. Pero Pablo dice, e insistiéndonos para que les concediéramos la carga. No dice así, les concediéramos el privilegio de diezmar y de ofrendar, privilegio de presentar aquella ofrenda sacrificada, más de lo que tenían, más allá de sus fuerzas, ellos le estaban dando a Pablo una ofrenda. Más allá de las fuerzas que ellos tenían. ¿Cuándo le has ofrendado tú algo a Dios que sea más allá de tus fuerzas? Porque muchas veces cuando hablamos de esto, tocamos el punto del dinero. Pero podemos hablar de otras cosas, podemos hablar de tu tiempo. Podemos hablar de tu servicio. Podemos hablar de ti. De ti. ¿Te has entregado a Dios más allá de tus fuerzas? ¿Más allá? Yo estoy seguro que cuando Pablo recibió esta ofrenda, él lloró. Estoy seguro que su corazón estaba conmovido, porque estaba viendo la más genuina fe en esos hermanos.
la más genuina fe, la más genuina certeza en Dios. Muchos de nosotros decimos, sí, creemos en Dios, gloria a Dios, pero no le servimos a Dios en la iglesia. Y no diezmamos, no ofrendamos, ni siquiera tenemos tiempo para dedicarle al Señor. Todo nuestro tiempo debe ser del Señor completamente. Y que Él disponga de Él como Él quiera. La gente dice, Dios es mi dueño, pero no le sirven. El mismo Jesús enseñó en su palabra, me llamáis Señor, 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 pero no hacéis lo que yo digo. ¿Aló? Pablo se encontró una iglesia que estaba siendo probada en su fe y estaban siendo, hermanos, vencedores. Fíjese, pidiéndonos por favor e insistiéndonos para que les concediéramos el privilegio de tomar parte en este servicio programado para la ayuda del pueblo dedicado a Dios. Servicio programado. Ellos programaron presentar la ofrenda. En medio del hambre, en medio de la persecución, en medio de aquella crisis, en medio de esa indigencia, ellos estaban reuniendo dinero para cuando Pablo venga. Dejaban de comer, dejaban de satisfacer sus necesidades para darle una ofrenda al misionero, aquel que estaba llevando la palabra de Dios a otros lugares. Ellos querían participar en esa obra y dice la Biblia, para ellos esto era un privilegio. Hermanos, ¿sabe una cosa? Cuando nosotros diezmamos y ofrendamos en la iglesia, eso es un privilegio que Dios te da. Que tú puedas participar económicamente en la obra de Dios. Es un privilegio. Muchas personas no pueden ir a la India a predicar el evangelio allá, en donde tantos cristianos hoy están siendo cruelmente asesinados. Métase en YouTube si quiere y vea los videos que un pastor de la India colocó allí. Cómo lo atrapan a los cristianos hoy en la actualidad y los golpean en las plazas y le dan de patadas y le dan palazos. Esa gente se va, a lo mejor usted no puede ir, tiene una familia, tiene hijos aquí, pero mucha gente va a la India cuando diezma y ofrenda para sostener a esos misioneros en ese lugar. No van, pero les sostienen la cuerda para que coman, para que vistan allá, mientras siguen predicando el evangelio. Cuando tú aportas tu dinero, tú estás ayudando a que la obra de Dios se siga extendiendo. Y no es que Dios no pueda extenderla sin tu ayuda, es que Dios te da el privilegio de hacerlo. A través de esa práctica demostramos que realmente creemos en Él. No digas que crees en Dios y no diezmas, no digas eso. No lo digas, porque no crees. Si no diezmas, escucha, te lo voy a decir otra vez, con certeza, con seguridad, porque la Biblia lo dice y yo creo la Biblia. Si tú no diezmas y no ofrendas, no crees en Dios. Si tú no le sirves a Dios aquí en la iglesia y le dedicas tiempo, no crees en Dios, no crees en Él. Si tú no te detienes en la semana en medio de tantas cosas que tienes que hacer y agarras la Biblia y te vas aparte para orar, leerla y meditar en ella, no crees en Dios. No tengo tiempo, tantas cosas que hacer, no tengo tiempo para el discipulado, tengo muchas responsabilidades, no tengo tiempo para leer la Biblia o para orar, no tengo tiempo para eso, tengo tantas cosas que hacer. Si creyeras en Dios, le dijeras a todas esas cosas, alto allí, primero voy a buscar la bendición de uno que me ama y que es eterno, se llama Jesucristo. Amén. Así debe ser la cosa. Así es que lo hace aquel que cree en el Señor. Así es que lo hace. Pero lamentablemente mucha gente lo hace al revés. En el versículo 5, Pablo dice, no se limitaron a ofrendar en medio de sus necesidades. No se limitaron a ofrendar.
como esperábamos. Qué tremendo es esto. Pablo, escuche, el apóstol Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, porque él es casi, podríamos decir que es el autor del Nuevo Testamento. La mayoría de las cartas las escribió fue él. Y el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas, habla más de él, de Pablo. Y él dice, no se limitaron a ofrendar como esperábamos. Él esperaba que se limitaran a ofrendar. No se limitaron a ofrendar. Y dice, sino que en primer lugar, por la voluntad de Dios, se entregaron primeramente al Señor y a nosotros. Aquí está la respuesta del que diezma y ofrenda sin ningún problema. Cuando tú ves personas diezmando y ofrendando, leyendo y orando y sirviéndole al Señor y entregando sus vidas al Señor, es porque de todo corazón se entregaron primeramente al Señor, como dice el versículo 5. Ahí está la respuesta. Si a ti te cuesta ofrendar, te cuesta diezmar, te cuesta servir en la iglesia, cumplir con tus compromisos en la iglesia, te cuesta evangelizar, te cuesta leer la Biblia, te cuesta orar, es porque no te has entregado al Señor. No te has entregado a Él. Porque si tú te entregas a Él, ¿eso qué significa? Que ya no eres tuyo. Ahora eres ¿de quién? De Él. Y escúchame, si eres de Él, ¿quién va a hacer contigo lo que quiere? ¿Tú? No, es Él el que va a determinar qué hacer. Él. Y tú conoces su voluntad. No vaya a levantar la mano y diga, pastor, yo no conozco la voluntad de Dios, porque si dice eso, es porque usted no lee la Biblia. Una vez un joven, en una campaña en otro estado, donde fui invitado, después que terminé de predicar, bajé, fuimos a cenar, uno de los jóvenes líderes de la iglesia me dijo, pastor, ¿qué libro me recomienda usted para poder conocer la voluntad de Dios? Me lo quedé mirando así. Bajé la mano y tomé de la silla mi Biblia y la puse en la mesa. Y volví a sonar mis dedos en la mesa. Y se echó a reír. Claro, la Biblia. Por supuesto. Tú lees la Biblia y sabes cuál es la voluntad de Dios. Y si te entregaste a Dios, haces esa voluntad que la Biblia te ha enseñado. Vivir conforme a sus principios. Cumplir sus mandamientos. Hacer todo lo que hagas para la gloria de Él y no para la tuya, no según lo que te conviene, sino lo que le agrada a Dios. Esto es tremendo. No se limitaron a ofrendar como esperábamos, sino que en primer lugar, por voluntad de Dios, se entregaron primeramente al Señor y a nosotros. Dice en el versículo 6, estamos tan impresionados, Pablo se impresionó. Él y los que estaban con él, estábamos tan impresionados con su actitud que invitamos a Tito, otro discípulo de Pablo, que después fue pastor en Creta, otra ciudad. Invitamos a Tito, pues fue él quien empezó la obra en vuestro caso, a que pilotara este acto de generosidad. ¿Qué hacía Tito? Tito recogía las ofrendas que se daba con mucha generosidad en varias iglesias para llevarla a los misioneros que estaban predicando el evangelio. Ese era el trabajo de Tito. Él llegaba a las congregaciones para recoger las ofrendas que ya la iglesia tenía guardadas, para llevársela, dice la Biblia, a los santos. Los santos aquí, o en esta traducción, a los que estaban apartados para Dios, porque eso significa santo. Santo significa apartado para Dios. Está hablando de los misioneros, de los predicadores. Tito recogía las ofrendas y iba y las llevaba a estas personas. Y las iglesias se gozaban en enviar esos donativos. Se gozaban en hacerlo. Y dice el 7, pero de la misma forma que excedéis en todo, Pablo ahora yéndose de frente con los corintios, les está hablando de las necesidades de aquellas personas y de cómo ofrendaban y diezmaban, y luego les dice a ellos, pero de la misma forma que excedéis en todo, fíjese, la iglesia de Corintios excedía en todo. ¿En qué excedía? En fe,
en palabra, en conocimiento y en toda responsabilidad en el amor que salió de vosotros para venir a reposar en nosotros. Ahora os exhorto. Mire, lo importante aquí, Pablo no está obligando, Pablo está exhortando. ¿Qué significa exhortar? Exhortar es un llamado a mantenerse firme en un principio. Eso es exhortación. Exhortación no es imposición. No es obligar a alguien a hacer algo. Exhortar es llamarlo a mantenerse firme dentro de un principio. Así que Pablo le dice, ahora os exhorto a que también os excedáis en este acto de generosidad. ¿Qué les está diciendo Pablo a los corintios? Pablo le está diciendo a los corintios, así como esas iglesias han diezmado, han ofrendado, en medio de tanta necesidad, creyendo al Señor, han dado más allá de sus fuerzas. Yo exhorto a ustedes, iglesia de los Corintios, los exhorto a que ustedes de la misma forma también puedan abundar en este privilegio de generosidad. Obviamente, Pablo les está hablando de donativos, les está hablando de dinero. De eso les está hablando Pablo a los corintios. Presenten sus diezmos, presenten sus ofrendas. Las iglesias de Macedonia eran ejemplar en muchas cosas. Los tesalonicenses eran una iglesia ejemplar en enviar misioneros a otras ciudades. Tesalónica siempre estaba enviando misioneros. La iglesia de los filipenses, Filipos, lea la carta de los filipenses. Pablo les escribe una carta preciosa a los filipenses. Les doy gracias a Dios por ustedes, porque me han enviado tanto que me han hecho sobreabundar en todo. Y he podido sembrar en otras personas. Y aún así, siempre he podido satisfacer mis propias necesidades sin ayudar a salir de las necesidades de otros. ¿Qué les parece eso? Pablo hablándole y dándole gracias a Dios por la iglesia de Filipos, que siempre les enviaban dinero a él, que estaba en otros lugares. ¿Usted sabe cuánta gente en este momento está pasando mucha necesidad en otras partes del mundo? Y que aunque están pasando hambre y están en peligro de muerte, no vuelven a Venezuela, sino que siguen allá porque le están sirviendo a Dios. ¿Usted sabe que esas personas en este momento para ellos sería un privilegio morir predicando el evangelio? ¿Usted sabe eso? Y muchos aquí se guardan la plata en el bolsillo y no diezman ni ofrendan, porque les parece que es mucho. Aquellos están dando no la plata que tienen en el bolsillo, hermano, eso sería menos. Están dando sus vidas para dar más allá de tus fuerzas. Primero tienes que entregar tu vida al Señor. Si tú no entregas tu vida al Señor, no puedes dar más allá de tus fuerzas. Es imposible. Si tú no pones tu vida misma, todo lo que eres, en las manos de Jesús, no puedes dar más allá de tus fuerzas. No puedes. Esta iglesia de Macedonia, estos hermanos de Macedonia, Tesalónica, Berea, Filipos, ¿quién sabe cuántas iglesias eran? Muchas iglesias, muchas. Ellos se entregaron primeramente al Señor. ¿Por qué presentaron sus diezmos y presentaron sus ofrendas? Sin ningún problema. Más bien se gozaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban en las manos de Dios. ¿Por qué daban más allá de sus fuerzas? Porque no importaba. No importaba. Dependemos totalmente del Señor. No dependemos de ninguna otra cosa. ¿Quién nos va a sostener en esta hambruna? El Señor nos va a sostener, decían ellos. ¿Tienes un problema? ¿Tienes una crisis? Abandónate en las manos de Dios. Entrégate hoy a Él, más allá de tus fuerzas. Y no me estoy refiriendo a tu diezmo o a tu ofrenda únicamente, aunque es completamente bíblico que tengas que diezmar y tengas que ofrendar. Porque así Dios prueba tu fe. Crees en mí, diezma y ofrenda, dice el Señor. En su palabra así lo dice. Crees en mí, presenta tu diezmo, presenta tu ofrenda. Íntegra el diezmo, íntegro. Sin tomar nada de él.
El diezmo es el 10% de todo lo que tú recibes. Y lo presentas a Dios. Y con eso tú le estás diciendo al Señor que crees en Él. Cuando tú no presentas tu diezmo, entonces tú estás robando a Dios. Hermanos, eso está en la Biblia. Léalo, anótelo en un papelito y léalo en su casa. En la Biblia está, no estoy inventando estas cosas. Está aquí. Malaquías capítulo 3, versículo 10 en adelante. Y puede leerlo. Cuando usted no ofrenda y no diezma, está robando a Dios. No robe a Dios. Si usted roba a Dios es porque no cree en Él. No tiene fe en Él. A lo mejor ni siquiera es cristiano usted. Sóbese si le dolió. Diga amén o diga ay. Palabra fuerte es esta, pero verdadera. Para concluir, las iglesias de Macedonia fueron usadas por el apóstol Pablo como ejemplo para enseñar a otras iglesias a diezmar y ofrendar. Así que Pablo les dice a ellos, estas personas en medio de la indigencia, en medio de la persecución, ellos se gozaban. Y para ellos era un privilegio diezmar. ¿Por qué? Dijo Pablo. Porque se entregaron más allá de sus fuerzas, primeramente al Señor y después a nosotros, dijo Pablo. Cuando tú amas a Dios con todas tus fuerzas, no se te va a hacer difícil amar a tu hermano que tienes aquí a tu lado. Cuando tú te entregas a Dios más allá de tus fuerzas, no se te puede hacer difícil meter la mano al bolsillo y diezmar y ofrendar. Sí, lo voy a hacer con toda liberalidad, sin ningún temor, sin ningún problema, porque sabes que hay un Dios fuerte, lleno de amor, que te sostiene, que te bendice, que te ama, que está pendiente de ti, que te cubre y que está dispuesto a bendecirte sobreabundantemente en todas las cosas. Ese es Dios. Ese es el Señor. Amén.